Mamá, a partir de hoy, aquí se hace lo que yo digo. Esta ya no es tu casa. Las palabras de mi hija Sofía cayeron sobre el salón con el peso de lápidas, aplastando el murmullo suave del mar que se filtraba por la ventana y el tic-tac familiar del viejo reloj de pared que había medido cada segundo de mi vida. Me quedé inmóvil en la mecedora de mimbre, la misma donde la cuné en mis brazos siendo un bebé, la misma donde le leí cuentos de princesas y dragones, y la miré a los ojos. Busk and un rastro de la niña que amaba mis guisos, del adolescente que me contaba sus secretos entre susurros, de la mujer que lloró en mi hombro el día de su boda, pero no encontré nada. Solo había un frío calculador, un brillo de acero que nunca antes había visto, una determinación que me heló los huesos más que la humedad de cualquier invierno junto al mar. Era la mirada de una extraña habitando el cuerpo de mi única hija. Si alguna vez la persona que más amas te ha mirado como a una extraña, dime, tu ciudad o tu edad, en este pequeño rincón del mundo hoy nos acompañamos. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada objeto en la habitación, testigos silenciosos de 80 años de historia, parecía contener la respiración. La vitrina con las figuritas de porcelana que mi Roberto, mi defunto esposo, me regalaba en cada aniversario. La fotografía de nuestra boda en blanco y negro sobre la chimenea, donde ambos sonreíamos con la inocencia de quienes creen que él para siempre existe. Incluso el tapete de ganchillo que mis manos, ahora artríticas, habían tejido durante tardes enteras. Todo se sentía ajeno, profanado por la frialdad de su sentencia. Ella se paseaba por la estancia como un general inspeccionando un territorio conquistado. Sus tacones resonaban sobre las baldosas hidráulicas que Roberto y yo habíamos elegido con tanto esmero. Un sonido agudo y discordante en la sinfonía de mi hogar se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda, y continuó. Su voz ahora con un matiz de falsa dulzura que era aún más hiriente. Verás, mamá, Marcos y yo hemos estado pensando, y con Consuelo, su madre, tan delicada, hemos decidido que se venga a vivir con nosotros. Aquí estará más cómoda. Tu habitación es la más grande y luminosa, perfecta para ella en Consuelo en su suegra, una mujer a la que apenas había visto un par de veces en reuniones familiares, siempre con su gesto altivo y su crítica velada. La idea de esa mujer durmiendo en mi cama, entre las sábanas que todavía guardaban el eco del olor de Roberto, usando el armario donde aún conservaba su traje de domingo, fue como una bofetada. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes se encogían a mi alrededor, y yo conseguí susurrar, mi voz un hilo tembloroso. Sofía se giró, y en su rostro se dibujó una sonrisa condescendiente, de esas que se reservan para los niños o los tontos. Ay, mamá, por supuesto que hemos pensado en ti. Te quedarás en el cuartito del fondo, el que usábamos para guardar los trastos. Lo arreglaremos un poco, le pondremos una mano de pintura y estarás la mar de tranquila. Así no molestas y no te molestan. El cuartito del fondo, un zulo sin apenas luz, con olor a humedad y a cosas olvidadas. El lugar donde desterrábamos lo que ya no servía. Ese era el espacio que mi hija me asignaba en mi propia casa. La casa que levantamos Roberto y yo con el sudor de su frente en el mar y el milagro de mis ahorros. La casa cuyas paredes estaban impregnadas de risas infantiles, de llantos de madrugada, de cenas navideñas y de despedidas dolorosas. Ahora, para ella, yo era un trasto más. Intenté protestar, buscar las palabras para hacerle entender la crueldad de su plan. Sofía, hija, esta es mi casa. Es todo lo que me queda de tu padre. No puedes. No me dejó terminar. Se acercó a mí, se agachó hasta que su cara quedó a la altura de la mía, y su voz se convirtió en un silbido venenoso. No, mamá, te equivocas. Esta casa es un problema que tú ya no puedes manejar y en estas, Mayo R. Se te olvidan las cosas. El otro día dejaste el gas abierto, ¿no te acuerdas? Mentira, era una mentira flagrante. Una daga retorcida para hacerme dudar de mi propia mente. Yo nunca dejaba el gas abierto. Mi rutina era metódica, un ritual sagrado para mantener el orden en mi soledad. Pero la seguridad con la que lo dijo, la convicción en su mirada, sembró en mí una diminuta y terrible semilla de duda. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi cabeza empezaba a fallar y no me daba cuenta?
Era su palabra contra la mía. Guay, en su mundo, mi palabra ya no tenía valor. Lo hacemos por tu bien, mamá. Para protegerte, añadió. Y esa frase, por tu bien, fue el clavo final en el ataúd de mi entendimiento. Es la frase que usan los carceleros para justificar los barrotes. Se levantó y caminó hacia la entrada. Sobre la mesita de caña, junto a un cuenco con conchas que recogimos en la playa hace 50 años, colgaba el llavero de la casa. Un pequeño ancla de plata, regalo de Roberto. Y esto, mejor lo guardo yo, para que no las pierdas, dijo con una naturalidad pasmosa, como si estuviera hablando del tiempo. Mis ojos se abrieron de par en par en las llaves. Eran mi conexión con el mundo, mi autonomía, la prueba tangible de que aquel era mi refugio. Sin ellas, no era la dueña, era una inquilina, o peor, una prisionera. Ah, no, Sofía. Las llaves, no, supliqué, y el sonido de mi propia voz rogando me llenó de vergüenza. Ella ni siquiera me miró, descolgó el llavero, el ancla de plata tintineó tristemente, y se lo guardó en el bolsillo de su elegante chaqueta. El clic de su bolso al cerrarse sonó como el cerrojo de una celda. Y entonces, con la misma mano que yo había guiado para que aprendiera a escribir, me la arrebató del llavero. La llave de mi casa, la llave de mi vida. En ese preciso instante, entendí que ya no era un malentendido, era una declaración de guerra. Y lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que su padre me había dejado preparada para esta batalla mucho antes de marcharse. El ancla de plata de mi llavero no era solo un adorno, era una promesa. Roberto me la regaló la tarde que firmamos la hipoteca de la casa. Hace más de 50 años, para que siempre recuerdes, Elena, que este es nuestro puerto. No importa que tormentas vengan, aquí siempre estarás a salvo, me dijo. Y su voz sonaba tan sólida como las rocas del Espigón. Él era un hombre de mar, de pocas palabras pero de verdades profundas. Su piel olía a sal y a esfuerzo, y sus manos, callosas de tanto jalar las redes, eran el refugio más tierno que he conocido. Juntos convertimos 4 paredes encaladas en un hogar. Lo hicimos poco a poco, con la paciencia del pescador que espera la marea. Cada baldosa del suelo, cada geranio que trepaba por el balcón, cada plato que cociné en esa cocina, estaba impregnado de un amor sereno y constante. Criamos a Sofía entre esas paredes, y su risa era la música que llenaba cada rincón. Recuerdo las tardes de verano, con las ventanas abiertas de par en par, el olor a jazmín del patio mezclándose con el de los espetos de sardinas de los chiringuitos de la playa. La vida era sencilla, predecible, y en esa sencillez residía una felicidad inmensa, casi sagrada. Cuando Roberto se fue, arrastrado por una enfermedad que fue una tormenta silenciosa y devastadora, la casa se llenó de un silencio que pesaba. La música se había ido. Durante meses caí en una neblina de pena, un letargo gris del que solo me sacaban mis pequeñas rutinas en el café de la mañana, la caminata lenta por el paseo marítimo, la charla con las vecinas mientras regaba las macetas. Al principio, Sofía pareció ser mi ancla. Venía a verme casi todos los días. Me traía la compra. Se sentaba conmigo a ver esas telenovelas insulsas que a ella le gustaban. Su presencia, al principio, era un bálsamo. No te preocupes por nada, mamá. Yo me encargo, me decía. Y yo, en mi vulnerabilidad, me dejé cuidar, le entregué mi confianza como quien entrega las llaves de un tesoro, sin imaginar que estaba armando a mi propia carcelera. Los primeros cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. ¿Cómo cambia la marea sin que te des cuenta? Empezó con el dinero. Mamá, con lo que te cuesta caminar, ¿por qué no me dejas que te gestione yo la pensión? Así no tienes que ir al banco a hacer cola cada mes. Yo te traigo el dinero y te pago las facturas. Parecía un gesto de amor, de pura consideración. Acepté, agradecida, aunque tonta fui. No me di cuenta de que no me estaba ahorrando un paseo, me estaba quitando la independencia. De repente, tenía que pedirle dinero a mi propia hija para comprar el pan o para un café con mi amiga Carmen. Y ella siempre me lo daba con un pequeño interrogatorio. ¿Y para qué necesitas tanto, mamá? Si casi no sales, hay que ahorrar. Empecé a sentirme como una niña pidiendo la paga,
una sensación de humillación que me tragaba en silencio. Luego vino el asalto a mis recuerdos. Una tarde llegué de mi paseo y me encontré él. Viejo sillón de orejas de Roberto en el patio, bajo una lluvia fina que empezaba a caer. En su lugar, en el rincón sagrado del salón, había un armatoste de diseño, blanco, rígido y sin alma. ¿Te gusta, mamá? Lo he comprado por internet. Ya era hora de modernizar un poco esto, que parecía un museo, dijo Sofía, radiante de orgullo. Se me encogió el corazón. Ese sillón no era un mueble. Era Roberto. Era el lugar donde se sentaba a leer el periódico, donde se quedaba dormido con el partido de fútbol puesto, donde mis nietos, de pequeños, se acurrucaban en su regazo. Intenté explicarle, con la voz entrecortada, lo que significaba para mí. En su respuesta fue un gesto de impaciencia. Ay, mamá, no seas tan sentimental, Anne, es solo un sillón. Hay que soltar el pasado, mirar hacia adelante. No entendió, o no quiso entender, que para mí, mi pasado, era mi único equipaje, y ella lo estaba vaciando pieza por pieza, sin mi permiso. El cerco se fue estrechando alrededor de mis afectos. Mi amiga Carmen, viuda como yo y compañera de fatigas desde que éramos niñas, era mi ventana al mundo. Nos tomábamos un anís en la terraza del bar de Pepe, jugábamos a las cartas, criticábamos al alcalde, pero Sofía empezó a minar esa amistad con la constancia de la gota que perfora la roca. Esa Carmen es una cotilla, mamá. Solo viene a sacarte información para luego ir contándola por el pueblo. A hoy ha llamado Carmen, pero se me ha olvidado decírtelo. Va, seguro que era para alguna tontería. Visitas de Carmen se espaciaron. La última vez que vino, Sofía se pasó toda la tarde lanzando indirectas, hablando de lo ocupada que estaba la gente que no tenía nada que hacer, hasta que mi amiga, incómoda y dolida, se levantó para marcharse mucho antes de lo habitual. En la puerta, mientras le daba 2 besos, Carmen me apretó el brazo y me miró con sus ojos sabios y preocupados. «Elena, ten cuidado, esto no es normal», me susurró. Yo negué con la cabeza, defendiendo lo indefendible. Excuse. Preocupa mucho por mí, Carmen. Desde que murió Roberto, mi amiga no insistió, pero su mirada me lo dijo todo. El golpe de gracia, el que ahora entiendo como el verdadero inicio de su plan, fue con las cartas de Roberto. Las guardaba en una caja de sombreros en el fondo del armario. Eran las que me escribió cuando hizo el servicio militar en África. Torpes, con faltas de ortografía, pero llenas de un amor tan puro que casi podía tocarlo. Una tarde, haciendo una de sus limpiezas a fondo, Sofía encontró la caja. La vi sentada en el borde de mi cama, leyéndolas por encima con una mueca de desdén. Fue un comentario al pasar, casi un susurro, mientras las volvía a meter de cualquier manera en la caja. Mamá, estas cosas solo acumulan polvo y tristeza. Hay que mirar al futuro. No le di importancia en ese momento, pero hoy sé que no estaba limpiando el pasado, estaba despejando el terreno para su propio plan. Mirar hacia el futuro, había dicho Sofía, pero su futuro parecía requerir la demolición completa de mi pasado. Y lo hacía con una sonrisa, con la excusa del amor que es la coartada más cruel de todas. Los días que siguieron se convirtieron en un lento y agónico goteo de pequeñas tiranías, de humillaciones susurradas y gestos que me iban despojando de mí misma capa por capa. Empezó a tratarme como si yo fuera una niña con facultades mermadas. Si me veía cocinando, se asomaba por encima de mi hombro. Mamá, a esa sopa le falta verdura y le sobra sal. ¿A tu edad? Tienes que cuidar y sin más, tomaba la olla y la modificaba a su gusto. O peor, me servía a mí un caldo insípido y diferente al que comían ella y su familia, en un cuenco aparte, como si mi comida necesitara una cuarentena. Yo, que había alimentado a mi familia durante 50 años, que conocía el punto exacto de comino en el potaje y el secreto para que el pescado no se secara, ahora era tratada como una inútil en mi propia cocina. Al principio protestaba, pero ella me desarmaba con su lógica, aplastante y falsamente cariñosa. Lo hago porque te quiero, mamá. No quiero que te pongas mala. Y yo, por no discutir, por mantener una paz que ya no existía, me comía mi plato de insipidez y mi ración de rabia en silencio. La duda se convirtió en mi sombra.
Sofía era una experta en sembrarla. Mamá, te llamé esta mañana para recordarte la cita del médico y me dijiste que ya lo sabías. Yo no recordaba ninguna llamada ni ninguna cita. Me pasaba horas intentando reconstruir la mañana, buscando un hueco, una laguna en mi memoria. Y al no encontrarla, el miedo me atenazaba. Estaba perdiendo la cabeza. Me estaba convirtiendo en esa anciana desorientada que siempre temí ser. El otro día te encontré la puerta de la calle abierta de par en par, mamá. ¡Qué peligro! Yo estaba segura de haberla cerrado. Siempre lo hacía. Pero su seguridad era tan absoluta, su preocupación tan convincente, que terminaba por creerme la culpable de un descuido que nunca existió. Vivía en un estado de alerta constante, revisando cada acción, cada palabra, dudando de mis propios sentidos. ¿Alguna vez te han hecho dudar de tu propia intuición? Sentir que algo está mal, pero te convences de que solo estás exagerando. Cuéntame si has pasado por eso, Cuero Ligert. El aislamiento fue su arma más eficaz. Un día sonó el teléfono. Era la voz de Carmen, mi amiga del alma. Elena, ¿nos vemos esta tarde para tomar nuestro cafetito? Antes de que pudiera responder, la mano de Sofía, aparecida de la nada, tomó el auricular. Hola, Carmen, soy Sofía. Mi madre ahora está descansando. Ha pasado una mala noche. Ya la llamará ella cuando se encuentre mejor. Yo estaba a su lado, con los ojos como platos, escuchando la mentira. Pero si estoy bien, le susurré, tapando el micrófono. Ella me hizo un gesto para que callara, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí. Muchas gracias por preocuparte, Eni. Adiós, Eni colgó. Se giró hacia mí y me dijo, mamá, no estás para tantos trotes. Carmen te cansa mucho con sus chismes. Es mejor que descanses. Me quedé petrificada. No solo me había mentido a mí, sino que había mentido por mí, usurpando mi voz, decidiendo con quién podía o no podía hablar. Estaba construyendo un muro invisible a mi alrededor, y lo hacía con los ladrillos de su supuesto cariño. Pero Carmen no era una mujer que se rindiera fácilmente. 2 días después, se presentó en la puerta sin avisar. Sofía la recibió, con una sonrisa que podría haber congelado el sol. Carmen, qué sorpresa. Pasa. Mamá está un poco floja hoy, pero seguro que le alegra verte. Su actuación era impecable. Me trajo un vaso de agua, me colocó un cojín en la espalda, me arropó con una manta a pesar de que estábamos a 25 grados. Era la viva imagen de la hija abnegada, pero Carmen la observaba con sus ojos pequeños y afilados, sin perder detalle. Intentó hablar conmigo a solas. Elena, ¿y cómo llevas lo de? Pero Sofía siempre encontraba una excusa para interrumpir. ¿Queréis una galletitas? Voy a la cocina a por ellas. O se sentaba justo a mi lado, tomando mi mano, como si temiera que pudiera transmitirle un mensaje secreto a mi amiga a través de la piel. La conversación fue un desastre, un campo de minas de frases a medio terminar y silencios incómodos. Carmen entendió que no había nada que hacer. Cuando se fue, la acompañé hasta la puerta, con Sofía pisándome los talones. Fue entonces cuando ocurrió. Carmen llevaba su bolso, el de piel, el que se ponía para las ocasiones especiales. Al pasar junto a la mesita, Sofía, con un movimiento supuestamente torpe, tropezó y derramó sobre el bolso de Carmen el vaso de vino tinto que se estaba tomando. ¡Ay, por Dios, qué torpe soy! Lo siento muchísimo, Carmen, exclamó con una angustia perfectamente fingida. Poro yo lo vai. Vi el brillo fugaz de triunfo en sus ojos, antes de que la máscara de la preocupación cayera sobre su rostro. Mientras Sofía corría por un paño, fingiendo un ataque de nervios, Carmen me agarró del brazo. Su voz fue un susurro urgente, casi imperceptible. Elena, escúchame. Esto no es un accidente. Nada de esto lo es a tu hija. Te está anulando. Esto no es preocupación, es posesión. Tienes que hacer algo. Se me secó la boca. Quise negarlo, quise defender a mi sangre, pero la verdad de sus palabras resonó en mi interior como una campana fúnebre. Sofía volvió con el paño, deshaciéndose en disculpas. Carmen las aceptó con una dignidad helada, se despidió con 2 besos al aire y se marchó. La vi alejarse por la calle, con su bolso manchado como una herida,
y sentí que con ella se iba mi última conexión con el mundo que había sido mío. Esa noche, por primera vez en 50 años, eché el cerrojo de mi habitación por dentro. Echar el cerrojo de mi propia habitación se convirtió en un ritual nocturno, un pequeño acto de rebelión que me concedía unas pocas horas de tregua. Pero los cerrojos no pueden detener las palabras, ni las miradas, ni esa opresión que se filtra por debajo de las puertas como una niebla tóxica. La máscara de la preocupación de Sofía comenzó a resquebrajarse y por las grietas asomaba el verdadero rostro de su tiranía. La sutileza dio paso a una crueldad más directa, más descarada. Y lo peor de todo es que empezó a usar a mis nietos como sus pequeños soldados. Leo, de 14 años, y Clara, de 12, a quienes yo les había enseñado a dar sus primeros pasos en el pasillo de esa misma casa, se convirtieron en réplicas en miniatura de la frialdad de su madre. La primera vez que lo sentí como un puñal fue una mañana soleada de primavera. El jardín me llamaba. Las bougainvilles estaban en plena floración y yo solo quería salir a sentir el calor del sol en mi cara y arrancar un par de malas hierbas. Mi bastón, mi fiel compañero de madera de olivo que Roberto había tallado para mí, estaba apoyado, como siempre, junto a la puerta del patio. Cuando fui a cogerlo, no estaba. Lo busqué por el salón, por la coquina, mi ansiedad creciendo. Con cada paso, desde el sofá, Leo me miraba por encima de su teléfono móvil con una sonrisita burlona. ¿Buscas algo, abuela?, preguntó con falsa inocencia. Mi bastón, hijo, no lo encuentro. Se encogió de hombros, pues qué raro. A ver si ya se te ha olvidado dónde lo dejas. En ese momento vi el extremo del bastón asomando por debajo del sofá. Lo había escondido deliberadamente. Me agaché con dificultad, el dolor de la cadera protestando, y cuando lo saqué, mi nieto soltó una carcajada. Sofía, que lo vio todo desde el umbral de la cocina, se limitó a decir con un suspiro cansado a Leo: no molestes a la abuela. No hubo castigo, no hubo reprimenda, hubo complicidad. Una complicidad que me decía que mi fragilidad era para ellos una forma de entretenimiento. El siguiente ataque fue directo a mi último refugio, a la lectura. Con el mundo exterior cada vez más lejano, los libros eran mis compañeros, mis viajes, mis conversaciones. Una tarde, estaba sentada en mi mecedora, absorta en una novela de Delibes, cuando Clara, mi nieta, pasó corriendo y tropezó con la mesita donde tenía mis gafas de leer. Cayeron al suelo y el sonido del cristal al romperse fue como si algo se quebrara dentro de mí. ¡Aps!, dijo ella sin detenerse. Me agaché, mis dedos temblorosos recogiendo los pedazos. Una de las lentes estaba completamente destrozada. Clara, las gafas, le dije con un nudo en la garganta. Ella se giró. Me miró con una insolencia impropia de su edad y espetó amba total. ¿Para qué las quieres? Con las tonterías que lees. Mi madre dice que esos libros viejos solo te llenan la cabeza de pájaros. Se fue a su cuarto dando un portazo, dejándome allí, arrodillada en el suelo, sosteniendo los restos de mi única ventana a otros mundos. Esa noche, Sofía me vio intentar leer con una lupa vieja de Roberto y se limitó a comentar: ambes, mamá, si es que ya no estás para estos trotes. Deberías descansar más la vista. No se ofreció a llevarme a la óptica. No sé comprarme unas nuevas. Me estaba dejando ciega, literal y metafóricamente. La humillación se volvió un plato que me servían a diario, a veces delante de extraños, para que el sabor fuera aún más amargo. Un sábado, Sofía invitó a un par de amigas a merendar. Yo estaba en mi rincón, intentando pasar desapercibida, cuando escuché a mi hija hablar de mí como si yo fuera sorda, o un mueble más de la decoración. Pobre mamá, decía con un tono lastimero que era pura actuación. Cada día está más perdida. La pobre. Es una pena de verdad, pero hay que tener una paciencia infinita. A veces no sabe ni en qué día vive, por eso estamos pensando en buscarle un sitio más adecuado, un lugar donde la puedan atender profesionales. Sus amigas asentían con la cabeza, lanzándome miradas de compasión, esas miradas que te desnudan y te convierten en un objeto de lástima. Yo ardía por dentro. Quería gritarles que no estaba perdida, que mi mente estaba lúcida, que la única que estaba perdida era ella.
en un laberinto de codicia y crueldad por Omicol. ¿Qué podía decir? Cualquier protesta sería interpretada como una prueba más de mi difícil carácter, de mi confusión. Así que agaché la cabeza y me tragué el veneno, sintiendo cómo me quemaba por dentro. Hubo momentos, sin embargo, en que la presa se rompía. Días en que el cúmulo de ofensas era tan grande que no podía contenerlo. ¡Basta ya! Grite una tart. Después de que Marcos, mi yerno, me dijera que quizás deberíamos vender el coche de Roberto para cubrir gastos. Esta es mi casa. Ese era el coche de mi marido. Y mientras yo viva, aquí no se toca nada más sin mi permiso. Mi grito resonó en las paredes. Por un instante, vi sorpresa en sus rostros. Sofía se acercó, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Mamá, me partes el alma cuando te pones así», sollozó, su voz temblando de falsa herida. «¿No te das cuenta de que todo lo que hacemos es por tu bien? ¿No ves que solo intentamos ayudarte? Con esa actitud tan agresiva nos haces sufrir a todos. Haces que sea imposible cuidarte». Y ahí estaba de nuevo. La manipulación perfecta. En un giro magistral, ella se convertía en la víctima y yo en la verdugo. Mi justa indignación era agresividad. Mi defensa de lo mío era un ataque. Me sentí culpable, egoísta, una vieja loca y desagradecida. La rabia se disolvió en un mar de confusión y vergüenza. Y ellos volvieron a ganar la batalla. Pero la guerra estaba lejos de terminar, y la escalada final llegó una mañana de martes. Sofía entró en mi habitación con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tensa en mamá. «Buenos días. Solo necesito que me firmes un papelito. Es una tontería, algo del seguro de la casa para actualizar los datos. Una simple formalidad». Me tendió un bolígrafo y un documento lleno de letra pequeña. Sentí una alarma fría recorrer mi cuerpo. «Déjame leerlo, Sofía», le dije. En su sonrisa se borró. «No hace falta, mamá, si ya te digo yo lo que es. Es un lío de palabras de abogados. Tú, fírmame aquí y ya está». Insistí. «No voy a firmar nada que no lea antes». La paciencia de Sofía se agotó en un segundo. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «Mira, mamá, estoy harta de tu desconfianza y de tus tonterías. Lo vas a firmar y punto». Intentó ponerme el bolígrafo en la mano. Lo aparté en he dicho que no. Y entonces ocurrió. «Firma», me gritó, y su mano se cerró sobre mi antebrazo con una fuerza que no creía que poseyera. Una fuerza nacida de la frustración y la rabia. El dolor fue agudo. Un pinchazo eléctrico que me subió hasta el hombro, pero más profundo fue el que sentí en el alma. Fue el contacto físico de la agresión. La última frontera. La solté con un empujón y ella retrocedió, sorprendida quizás de mi reacción. Se quedó mirándome, jadeando, y luego salió de la habitación dando un portazo. Al día siguiente, cuando me remangué la camisa para lavarme, vi el hematoma, una mancha fea, morada y azulada, la huella dactilar de su violencia que florecía en mí. Piel pálida era la prueba irrefutable. Ya no había dudas, ni racionalizaciones, ni culpas. Mi hija había cruzado la última frontera. Y ahora yo, a mis 78 años, me veía obligada a trazar la mía en la arena, una frontera que defendería con mi vida si fuera necesario. El moratón en mi antebrazo era un mapa de la traición. Lo miraba cada mañana en la soledad de mi cuarto, frente al espejo de marco desconchado, y veía en sus tonos violáceos y amarillentos la geografía exacta de donde se había roto todo. No era solo piel herida, era un alma fracturada. Cada vez que el dolor punzaba al levantar una taza o al peinarme, recordaba la presión de los dedos de Sofía, la furia en sus ojos, el sonido de su grito. Ese hematoma se convirtió en mi brújula. Me obligó a dejar de navegar en el mar de la negación y a enfrentar la terrible costa de la realidad. Estaba en peligro, y la amenaza no venía de un extraño en la calle, sino de mi propia sangre. La pena de los últimos meses, esa tristeza, blanda y resignada, comenzó a endurecerse dentro de mí, a cristalizarse en algo afilado y resistente. Se estaba forjando la determinación, y con ella, un recuerdo, enterrado bajo años de confianza ciega, emergió con la claridad de un relámpago. Fue como si una puerta se abriera en mi mente, y de repente, estaba de nuevo en el despacho de don Javier, nuestro amigo y notario. 20 años atrás, el aire olía a papel viejo,
a cera de muebles y al humo del puro que Javier siempre tenía apagado en él. Roberto estaba a mi lado, más delgado, con la enfermedad ya empezando a robarle el color, pero con la misma mirada lúcida y protectora de siempre. Sobre la mesa de caoba maciza había un fajo de papeles. Elena, cariño, me dijo Roberto, tomando mi mano entre las suyas, que ya se sentían frágiles. El amor es el cimiento de esta familia, de todo lo que hemos construido. Pero la vida, ya ves, da muchas vueltas en y la gente a veces cambia. El dinero, el miedo a no tener, la codicia, son venenos que pueden pudrir el corazón más noble. Javier asintió en silencio, dándole la razón con un gesto grave. Por eso, continuó Roberto, apretando mi mano, quiero que firmes esto conmigo. Este documento es mi confianza en ti. Elena Ann es mi testamento de amor hacia tu inteligencia y tu fuerza. Te da a ti, y solo a ti, el poder absoluto sobre todo lo nuestro. Para que si un día yo falto, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera nuestra Sofía, pueda arrinconarte, ni tomar decisiones por ti, ni convertir tu vida en una jaula. Es tu escudo, mi amor. Prométeme que solo lo usarás si esa jaula se vuelve real. Le miré a los ojos, sin entender del todo la profundidad de su advertencia. Sofía, nuestra niña, parecía imposible, pero vi tal seriedad en su rostro, tal urgencia, que asentí y firmé donde me indicaron, con una caligrafía temblorosa. Era un fideicomiso irrevocable, me explicó Javier, con palabras sencillas, una estructura legal que me convertía en administradora y única decisora en vida, con la potestad de donar la totalidad de los bienes a una entidad benéfica de mi elección, pasando por encima de cualquier heredero forzoso. En ese momento me pareció una excentricidad de un hombre enfermo. Hoy entendía que fue el acto de amor más grande y premonitorio de su vida. Ese recuerdo me dio fuerzas, pero fue lo que escuché esa misma noche lo que me dio un motivo para la guerra. Sofía había instalado a su suegra, Consuelo, en la habitación de invitados, de momento, y la casa se había llenado de una tensión palpable. Yo me movía como una fantasma, evitando cruzarme con ella. Cerca de la medianoche, bajé a la cocina a por un vaso de leche, caminando de puntillas para no hacer ruido. La luz del despacho estaba encendida y la puerta entreabierta. Escuché la voz de Sofía, un susurro enérgico y conspirador. Hablaba por teléfono con su marido, Marcos. Me detuve, el corazón martillándome contra las costillas, y me pegué a la pared para escuchar a no afirmado. Se está poniendo imposible. Te lo juro. Cada día más terca y más desconfiada decía. Hubo una pausa. Pero no te preocupes. Ya he hablado con el abogado. Dice que si conseguimos un par de informes médicos de distintos especialistas, sí, que certifiquen un deterioro cognitivo, podemos solicitar la incapacitación judicial. Sería mucho más rápido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Incapacitar, declararme loca ante un juez para robarme lo mío. La residencia. Sí, la de lujo, en la sierra. Ya está todo hablado. Es cara, pero con la venta de la casa lo cubrimos y nos sobra para empezar de nuevo. En un mes, Marcos, como mucho en un mes, mamá dejará de ser un problema y esta casa, por fin, será nuestra. Colgó el teléfono y se giró, sin saber que yo lo había escuchado todo desde la oscuridad del pasillo. El frío no venía de las baldosas bajo mis pies descalzos, venía de la certeza de que había perdido a mi hija para siempre. No era una extraña, era mi enemiga. En ese instante to do el dolor. Toda la confusión y toda la pena de los últimos años se evaporaron, dejando en su lugar un vacío gélido y una claridad absoluta. Ya no había nada que salvar, no había relación que proteger, solo quedaba mi dignidad, el legado de Roberto y mi propia supervivencia. En esa noche no lloré. La pena se había congelado, convirtiéndose en un bloque de hielo afilado. Fui directa al viejo baúl de Roberto que guardaba en mi cuarto, el que olía a naftalina y a recuerdos lejanos. Me arrodillé, mis articulaciones protestando, y empecé a buscar bajo los jerseys de lana que él ya nunca usaría y las pilas de fotografías en blanco y negro. Y al fondo, bajo una bandera doblada de su barco,
allí estaba. Una carpeta de cuero agrietado, casi olvidada, la abrí con dedos temblorosos. Dentro, un único folio amarillento por el tiempo, con nuestras firmas y un sello oficial. Y grapada a él, una tarjeta de visita con una caligrafía firme y elegante, la de mi marido Javier Morales, abogado, y debajo, un número de teléfono. Me levanté, fui hacia el teléfono que tenía en mi mesilla, y marqué los dígitos con el pulso firme de un soldado que entra en batalla, consciente de que no hay retirada posible. La guerra silenciosa acababa de empezar. La voz de Javier al otro lado del teléfono fue como encontrar un faro en medio de la más densa de las nieblas. Era más vieja, más rasposa que en mi recuerdo, pero conservaba la misma calma que transmitía. Seguridad en Elena. Qué sorpresa, pensaba, que no le dejé terminar en Javier. Necesito verte. Es urgente. Es sobre el documento que firmamos con Roberto. Un silencio pesado cayó en la línea. Pude imaginarlo en su despacho, recostándose en su sillón de cuero, entendiendo la gravedad de mis palabras, sin necesidad de más explicaciones. Entiendo. Anne, el problema es tu hija, ¿verdad? Su pregunta no era una pregunta, era una afirmación. Sí, respondí, y la palabra salió con todo el peso de mi dolor. Ven a mi despacho mañana. Elena, pero ven solan. La palabra resonó en mi cabeza como un desafío imposible. ¿Cómo iba a salir de aquella casa, convertida en mi prisión de oro, sin levantar las sospechas de mi carcelera? Sofía me vigilaba como un halcón, cronometraba mis idas al baño, comentaba si tardaba demasiado en mi habitación, aparecía de la nada si me asomaba al jardín. Salir sola era una fantasía. La solución, como tantas otras veces en mi vida, tenía un nombre: Anne Carmen. Esperé Sofía saliera a hacer unos recados, una de sus pocas ausencias, y marqué el número de mi amiga con manos temblorosas. Cuando escuchó mi voz, notes su alivió. Elena, por fin. Estaba tan preocupada, la contestó deprisa, en susurros, como una fugitiva, planeando su huida. Le hablé del hematoma, de la conversación que había escuchado, del plan para incapacitarme, del documento de Roberto, de mi cita con Javier. Carmen escuchó en silencio, y cuando terminé, no hubo dudas en su voz, solo acero. Mañana a las 10 en punto. Elena en state, preparada. Voy a sacarte de ahí, y colgó. El plan de Carmen fue una obra de teatro digna de un premio. A las 10 menos cuarto de la mañana siguiente sonó el timbre. Sofía abrió y se encontró a Carmen en el umbral, pálida, llevándose una mano al pecho y respirando con dificultad. Sofía, por favor, ayúdame, jadeó. Me ha dado un dolor aquí, en el pecho. No puedo respirar bien. Elena, por favor, acompáñame al centro de salud. Sola, la actuación fue magistral. Sofía, por primera vez en meses, se vio descolocada. Su papel de hija abnegada le exigía reaccionar. No podía negarle ayuda a una vieja amiga de su madre que parecía estar sufriendo un ataque al corazón en su propia puerta. Claro, Carmen. Tranquila, balbuceó, mientras me miraba a mí. En sus ojos vi una lucha a la sospecha contra la necesidad de mantener las apariencias. Mamá, acompáñala, pero no tardéis. Y llévate el móvil por si acaso. Mi tío. Beso apresurado en la mejilla, un beso frío, de Judas al salir de la casa del brazo de Carmen, sintiendo el sol en la cara, como si llevara años sin verlo. Una vez que doblamos la esquina, fuera del alcance de la vista de Sofía, Carmen se enderezó, respiró hondo y me guiñó un ojo. Y el Goya a la mejor actriz es para Carmen Romero. Nos reímos, una risa nerviosa, de conspiradoras, la primera risa genuina que yo soltaba en una eternidad. No fuimos al centro de salud, por supuesto. Carmen me llevó directamente al viejo edificio del centro donde Javier seguía teniendo su despacho. Subir aquellas escaleras fue como ascender hacia mi propia liberación. El despacho de Javier seguía igual, un santuario de orden y sabiduría. Nos abrazamos, un abrazo largo, de los que no necesitan palabra. Le enseñé el moratón, que aún teñía mi piel de un amarillo verdoso. La expresión de Javier se endureció. Desplegó el documento sobre la mesa, se puso sus gafas de media luna y lo leyó con detenimiento. Es blindado. Elena es perfecto.
sentenció. Roberto era un hombre listo, Anse temía algo así. Con esto, tu hija no tiene nada que hacer. Ansero, la ley está de tu parte de una forma absoluta. Ahora solo tienes que dar el siguiente paso. Tienes que decidir a quién le vas a entregar el legado de Roberto y el tuyo. Pensalo bien, no puede ser una decisión tomada desde la rabia. Tanya no quería que mi último acto en esta vida fuera uno de venganza. La venganza te deja un sabor a ceniza en la boca. Yo buscaba justicia. Y la justicia, a veces, consiste en crear algo bueno donde otros solo quisieron sembrar el mal. Le pedí a Javier un par de días para pensarlo. Carmen me esperó abajo y caminamos juntas por el paseo marítimo, como en los viejos tiempos. El mar estaba en calma, y su azul infinito me ayudó a poner en orden mis pensamientos. ¿A quién? ¿Quién merecía el fruto del trabajo de toda una vida? La respuesta llegó de forma inesperada. Mientras paseábamos por una callejuela cerca de la antigua muralla, pasamos por delante de un edificio grande, de fachada desconchada y ventanas que pedían a gritos una mano de pintura. Un letrero medio oxidado rezaba en casa de los girasoles Hogar Infanto. Del patio interior llegaba un estruendo de risas infantiles. El sonido universal de la alegría sin adulterar. Nos detuvimos. A través de la verja, vimos a un grupo de niños corriendo detrás de una pelota de fútbol desgastada. Un par de niñas jugaban a la comba y un niño más pequeño, sentado en un escalón, intentaba con una concentración absoluta atarse los cordones de sus zapatillas. Llevaban ropa limpia pero gastada, y en sus rostros había una mezcla de inocencia y de esa seriedad prematura que tienen los niños que han conocido el abandono demasiado pronto. Carmen me apretó el brazo. Pobrecitos. La directora Teresa hace milagros para sacar esto adelante. Apenas reciben ayudas. Dicen que a veces no tienen ni para la calefacción en invierno. Miré al niño de los cordones. Levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos. Me sonrió, una sonrisa tímida, sin dientes. Y en ese instante lo supe con una certeza que me recorrió el cuerpo entero. Ese era el lugar. Mi legado no serían ladrillos ni euros en una cuenta. Mi legado sería el calor en invierno para esos niños. Serían balones nuevos y libros sin páginas rotas. Y quizás un futuro un poco menos incierto. No se trataba de desheredar a Sofía, se trataba de elegir a mis verdaderos herederos. Volví a llamar a Javier esa misma tarde desde un teléfono público para no dejar rastro. Mi voz era firme, sin un ápice de duda. Javier, ya lo tengo. Es la casa de los girasoles. Pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Una elección magnífica. Elena, indigna de ti y de Roberto. Ponte en contacto con la directora, preséntate. Conoce el lugar. Yo, mientras tanto, empezaré a redactar todos los documentos de la donación. Esto tiene que ser impecable. Javier colgó tras concertar una cita para la firma. Una vez que yo firmara, me explicó, el proceso sería irreversible. El notario daría fe y la inscripción en el registro sellaría el destino de todo mi patrimonio. Salí de la cabina y el aire del mar nunca me había parecido tan limpio, tan lleno de promesas. Ya no era una prisionera esperando su sentencia, era una mujer a punto de firmar la liberación de muchos. Y la condena de una. Sofía seguía en casa, seguramente satisfecha con su control, planeando mi final sin tener la más remota idea de que yo, su madre invisible y anulada, ya había escrito el suyo. El día que vinieron a por mí, el cielo estaba de un azul insultantemente alegre. Yo ya había visitado la casa de los girasoles. Había conocido a Teresa, su directora, una mujer menuda con la fuerza de un roble, y había visto con mis propios ojos la necesidad y la esperanza que convivían en aquel lugar. La decisión estaba más que tomada. Estaba anclada en mi alma. Javier ya tenía los documentos listos para la firma final, que habíamos acordado para esa misma tarde, pero Sofía, en su arrogancia, se me adelantó. Entró en mi habitación esa mañana sin llamar, como era su costumbre, con una sonrisa radiante que no presagiaba nada bueno. «Mamá, te tengo una noticia maravillosa», anunció, sentándose en el borde de mi cama. «He encontrado un sitio perfecto para ti. Una residencia preciosa en la sierra, con un jardín que te va a encantar. Médicos las 24 horas. Gente de tu edad, estarás atendida como una reina». La palabra residencia sonó como una sentencia de muerte.
pero yo la escuché con una calma que la desconcertó. Sabía que este era el primer movimiento de su jaque mate, sin sospechar que yo ya había movido mi reina y había derribado su rey hacía días. Hice el papel de mi vida. Dejé que mis hombros se hundieran. Dejé que mis ojos se llenaran de una tristeza acuosa y genuina, porque el dolor de su traición era real, aunque mi derrota fuera fingida. Una residencia, hija. ¿Pero por qué? Sí, bien. Aquí en su paciencia se agotó al instante. Mamá, ya lo hemos hablado. No, estás bien. Y esta casa es demasiado grande. Consuelo necesita tu cuarto y yo necesito paz. Haz la maleta, por favor. Nos vamos después de comer. No protesté más. ¿Para qué? Me moví con la lentitud de una vencida. Abrí mi vieja maleta de cartón y guardé lo imprescindible en un par de mudas. El jersey de lana que me abrigaba en las noches frías, el rosario de nácar de mi madre y, envuelta en un pañuelo de seda, la fotografía de mi boda con Roberto. Mientras lo hacía, mis nietos entraron en la habitación, no para ayudarme, sino para inspeccionar el botín. Abuela, ¿vas a dejar aquí tus libros?, preguntó Clara, con los ojos brillantes de codicia. ¿Y el reloj de la chimenea?, añadió León. No les respondí. Sofía los apartó con un gesto. Dejadla, niños. Ya habrá tiempo para organizar sus cosas. Sus cosas ya no eran mías. Eran sus cosas, un montón de objetos a la espera de ser repartidos o tirados a la basura. El viaje en coche fue un funeral silencioso. Yo miraba por la ventana las calles de mi pueblo, las palmeras del paseo marítimo, la barca varada en la arena, despidiéndome de cada rincón. Sofía conducía con la mandíbula apretada, sin decir una palabra. No hubo una caricia, no hubo un te echaré de menos, solo el zumbido del motor llevándome a mi exilio. La residencia, el hogar de la dulce espera, era un edificio moderno e impersonal, con un olor a desinfectante y a sopa de sobrequese. Te pegaba al alma. Una directora con una sonrisa de plástico nos recibió y recitó las virtudes del lugar como una letanía aprendida. Sofía firmó los papeles con una rapidez burocrática, ansiosa por terminar el trámite. El momento de la despedida fue de una frialdad que quemaba. Me dio 2 besos al aire, evitando mi mirada. Bueno, mamá, cuídate mucho, te llamaré. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. La vi subirse a su coche y desaparecer al final del camino de grava. Me quedé allí, en medio de un pasillo color crema, con mi maleta de cartón en la mano, sintiéndome la mujer más sola del universo. Una enfermera me guió a mi nueva habitación, pequeña, idéntica a todas las demás. Me senté en la cama, que tenía un colchón duro como una piedra, y por primera vez en días, las lágrimas acudieron. Lloré por la hija que había perdido, por el final de una vida. Pero debajo de la pena, la llama de mi plan seguía viva, esperando el momento de convertirse en un incendio. Ese mismo día, por la tarde, fingí un terrible dolor de cabeza y pedí que llamaran a un taxi para ir a una farmacia de confianza, lejos de allí. El taxi no me llevó a una farmacia, sino al despacho de Javier. Allí, con Carmen como testigo, firmé el documento de donación total e irrevocable de todos mis bienes a la Casa de los Girasoles. Javier se encargaría de registrarlo a primera hora de la mañana siguiente. La bomba de relojería estaba activada. Pasaron 3 días. 3 días de rutina insulsa en la residencia, y entonces sonó el teléfono del pasillo. Una auxiliar vino a buscarme. Doña Elena es su hija. Tomé el auricular, mi corazón latiendo con una calma expectante. ¿Sofía? La voz que escuché al otro lado no era una voz. Era un alarido, una mezcla de histeria y furia pura. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho, vieja loca? Supe que lo había descubierto. No sé de qué me hablas, hija. Intenta calmarte, respondí, saboreando cada palabra. No me llames hija. ¿Banco? Las cuentas están vacías. He llamado a la inmobiliaria para tasar la casa y me han dicho que ya no es tuya, que pertenece a unos huérfanos asquerosos. Me mantuve en silencio, dejando que su rabia se estrellara contra mi calma en esa casa. El dinero de tu padre era mío. Me lo has quitado todo. Y entonces hablé, mi voz clara y firme, resonando en el pasillo silencioso.
Yo no te he quitado nada, Sofía. Tú lo perdiste todo el día que decidiste que yo era un trasto viejo, low-Q era, mío. Ahora dará un hogar y un futuro a niños que sí saben lo que es el agradecimiento. Que tengas una buena vida, Nicole. Me quedé con el auricular en la mano y por primera vez en meses, una sonrisa amplia, genuina y liberadora se dibujó en mi rostro. La bomba acababa de estallar. No tardó ni una hora en aparecer. Entró en la residencia como un huracán, con Marcos pisándole los talones, pálido y asustado. Me encontró en la sala común, donde varios residentes jugaban a las cartas. «Tú», gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Vas a revertir esto ahora mismo». Me levanté, apoyándome en mi bastón, que había conseguido que me trajeran. «No hay nada que revertir, Sofía. La decisión es firme y legal». Se abalanzó hacia mí, pero Marcos la sujetó. «Me has arruinado la vida. Nos has dejado en la calle. ¿Cómo has podido?». Sollozaba, pero sus lágrimas eran de rabia, no de pena. La miré a los ojos, sin miedo, sin odio, casi con lástima. «Yo no te he arruinado la vida. Tú solo lo has hecho con tu codicia. ¿Te acuerdas del moratón en mi brazo? ¿Te acuerdas de cuando me escondiste el bastón? ¿De mis gafas rotas? ¿Te acuerdas de que querías declararme loca para encerrarme y quedarte con todo? Yo me acuerdo de todo, Sofía, y mi último acto de lucidez ha sido proteger el legado de tu padre de tus manos. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete u compártela. A veces, una historia como la de Elena puede ser la luz que alguien necesita para dar el primer paso. Sofía se quedó sin palabras, su rostro una máscara de incredulidad y odio. Marcos tiró de ella hacia la salida. Antes de Hearst, se giró y me lanzó una última mirada. «Esto no va a quedar así. Te lo juro, te vas a arrepentir de haber nacido». Se marcharon, dejando tras de sí un silencio cargado de veneno. Los otros residentes me miraban con una mezcla de asombro y admiración. Pero mientras veía su coche desaparecer por la avenida, una parte de mí sabía que la gente como Sofía nunca se rinde del todo. Su orgullo herido era una bestia peligrosa, y yo no sabía qué forma tomaría su último y desesperado zarpazo. El último zarpazo de Sofía no fue con garras, sino con el filo helado de la ley. Un par de semanas después de su vergonzosa visita a la residencia, Javier vino a verme. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos había un brillo de batalla. «Elena, como era de esperar, tu hija ha movido ficha. Ha presentado una demanda formal para anular la donación, alegando incapacidad mental por tu parte. Pide que un juez te declare incompetente para administrar tus bienes». Me trajo una copia de la demanda, un fajo de papeles llenos de un lenguaje legalista y cruel, donde se me describía como una anciana senil, manipulable y desconectada de la realidad. Hace meses, un documento así me habría destrozado, me habría hecho dudar de mí misma hasta el punto de la locura. Pero ahora lo leí con una calma extraña, como si estuviera leyendo la biografía de una desconocida. La mujer descrita en esas páginas no era yo, era el fantasma que Sofía había intentado crear para justificar su robo. «No te preocupes, Elena», dijo Javier. «Al ver mi silencio no tiene nada. Es un acto de desesperación. Tenemos los informes médicos, los testimonios, el video de su asalto a la residencia. Se está metiendo en la boca del lobo». Yo asentí. «Ann, lo sé. Javier, Ann, no tengo miedo. Que lo intente. Que lo intente». A veces, para que la oscuridad se vea, hay que dejar que se exponga a la luz del día. My Entrance Laws. Abogados preparaban la defensa. Mi vida tomó un rumbo que nunca habría imaginado. El hogar de la dulce espera dejó de ser mi exilio para convertirse en mi nueva comunidad. Descubrí que entre aquellas paredes color crema habitaban historias de una riqueza increíble. Me hice amiga de Amparo, una antigua maestra que me corregía las tildes cuando escribía cartas. De Manuel, un marinero retirado que, como Roberto, tenía el mar en la mirada y contaba historias de tormentas y puertos lejanos. En un pequeño club de lectura en la sala común. Leíamos en voz alta los libros que Carmen me traía, y luego comentábamos las historias. Dejé de ser la nueva o la madre abandonada para convertirme en doña Elena, la que organizaba las tardes de lectura,
la que siempre tenía una palabra de aliento. Encontré un propósito inesperado en cuidar de otros que, como yo, habían sido apartados por un mundo que ya no tenía sitio para ellos. Mi soledad se pobló de nuevas voces, de nuevas risas. Wild estaban mis visitas a la casa de los girasoles. Iba una vez por semana, acompañada por Carmen o por el propio Javier. Ver la transformación de aquel lugar era como ver florecer un jardín en el desierto. Con los fondos de la donación, habían arreglado el tejado, pintado las paredes de colores alegres, comprado camas nuevas y colchones que no se hundían. La cocina, antes triste y oscura, ahora era un lugar luminoso donde olía a guiso casero. Teresa, la directora, me abrazaba cada vez que llegaba, como si fuera de la familia. Pero mi verdadera recompensa eran los niños. Al principio me miraban con timidez, pero poco a poco se fueron acercando. Me enseñaban sus dibujos, me contaban sus secretos, se peleaban por sentarse a mi lado mientras les leía un cuento. Empezaron a llamarme Abuela Elena. Cada vez que escuchaba esas dos palabras, sentía que una pieza rota de mi corazón volvía a su sitio. Había perdido a los nietos de mi sangre, que me veían como un estorbo, y había ganado 32 nietos de corazón, que me veían como un regalo. El día del juicio llegó. Sofía estaba allí, vestida de un luto riguroso que no engañaba a nadie, con su marido a su lado, pareciendo aún más pequeño y asustado. Cuando me vio entrar en la sala, del brazo de Javier, su rostro se contrajo en una mueca de odio. Su abogado pintó el cuadro de una madre indefensa y senil, y de una hija abnegada y preocupada. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías. Cuando le tocó el turno a Javier, fue breve y presentó los informes médicos que certificaban mi lucidez. Presentó el testimonio de Carmen y de una de las enfermeras de la residencia. Y finalmente, pidió que se proyectara en la pantalla de la sala el vídeo que un residente había grabado con su móvil el día que Sofía irrumpió gritando. La sala entera contuvo la respiración al ver su rostro desencajado, al escuchar sus insultos, sus amenazas, su fría admisión de que quería la casa. El juez, un hombre de aspecto severo, ni siquiera necesitó deliberar. Desestimó la demanda en menos de 5 minutos, condenando a Sofía a pagar todas las costas del juicio y dedicándole una reprimenda por actuar de mala fe y con una evidente falta de respeto filial. La derrota de Sofía fue total, pública y humillante. Salió del juzgado a toda prisa, ocultando el rostro de las cámaras de los periodistas locales que se habían congregado fuera. Nunca más volví a saber de ella. Desapareció de mi vida, consumida por su propio veneno, dejando tras de sí solo el eco de su avaricia. Mi vida, a partir de ese día, encontró una paz que creía perdida para siempre. Los días transcurrían serenos, entre mi nueva familia de la residencia y mis visitas a los niños. La casa de mi vida, la casa que construí con Roberto, estaba más viva que nunca, llena de las risas y los juegos que mis propios nietos nunca le dieron. Una tarde de otoño, estaba sentada en un banco del nuevo jardín de la casa de los girasoles. El sol tibio me calentaba la cara y el aire. Olía a tierra mojada y a césped recién cortado. Uno de los niños más pequeños, el que una vez vi intentando atarse los cordones, se me acercó corriendo. En su mano traía una flor, una bugambilla de un fucsia intenso, arrancada de la misma planta que Roberto y yo habíamos plantado junto al porche hacía décadas. Me la tendió con una sonrisa tímida. «Toma, es de tu jardín, abuela Elena». Tomé la flor en sus pétalos, eran suaves como la seda. Miré al niño, miré el jardín lleno de vida, miré la casa, mi casa, convertida en un verdadero hogar, y sentí una oleada de gratitud tan inmensa que me llenó los ojos de lágrimas. Había perdido a una hija, sí, pero había ganado un legado. Mi herencia no era una propiedad, era un futuro, y en esa palabra, abuela, pronunciada por un niño que no llevaba mi sangre, pero sí todo mi amor. Encontré toda la familia, todo el hogar y toda la justicia que realmente importaba.